bajo el terror de los criminales. Por más de 7 horas, guerrilleros de las disidencias se tomaron el municipio de Buenos Aires. Decenas de familias tuvieron que salir huyendo de las balas. Nos duele lo que pasa en esta región golpeada por el terrorismo. ¿Dónde está la reacción oportuna del ejército? Pero no solo es el Cauca, Cali también es de nuevo blanco de los violentos. 2 policías fueron asesinados cuando patrullaban el oriente de la ciudad. Los explosivos fueron escondidos en un colchón abandonado y por eso nos preguntamos también, ¿hasta cuándo? Y mientras los violentos atacan, hoy la Fiscalía reveló un escándalo vergonzoso en las fuerzas militares. El comandante de aviación del Ejército, coronel Julián Rincón, fue capturado por presuntos actos de corrupción en un contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Se hundió por segunda vez la cuestionada reforma a la salud. 8 senadores de la Comisión Séptima votaron por archivar este proyecto. Para los congresistas, la reforma del gobierno no solucionaba la profunda crisis de la salud. Y Antioquia sigue de luto. Hoy fueron despedidos los 16 estudiantes que murieron en el accidente de un bus el fin de semana. El paseo de fin de año terminó en una tragedia que hoy llora el país. Acompañamos a las familias en su dolor. La plata como vuela, mano. No, como escupe bala, no. Que van a respetar la vida. Una palabra a ustedes, querida policía, para que entréguense por favor, entreguen los fusiles, tengan la verdad. No, esos policías, esos policías. No. Por favor, esa gente necesita apoyo aquí para buscar a los heridos. Por favor, colaboren a los policías. Nos preguntábamos ahora en los titulares, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los más inocentes deben soportar la crueldad de esta guerra que no tiene fin? ¿Hasta cuándo familias enteras deben salir huyendo de sus casas para no ser alcanzadas por las balas? Lo que está pasando en gran parte del país es aterrador y no podemos dejarlo pasar por alto. Las veces que sea necesario, les diremos a los criminales que no tienen cabida en este país y al presidente, sí, presidente Petro, al ministro de Defensa y a las fuerzas militares les diremos que es necesario que tomen acciones urgentes y contundentes. Lo de hoy en Buenos Aires, Cauca, fue demencial. Por más de 7 horas, 17 policías y cientos de pobladores tuvieron que soportar el ataque de las disidencias de las FARC que acabaron con el municipio. Nuestro corresponsal Carlos Andrés Gómez sobrevoló la población hace pocos minutos y esto que ustedes ven fue lo que encontró. Las palabras se quedan cortas para ver desde el aire la magnitud del ataque. Es como si Buenos Aires hubiera sido epicentro de un terremoto que arrasó con todo, pero no fue la naturaleza. Fueron balas asesinas, criminales, que sin contemplación lanzaron explosivos contra casas, la estación de policía, el Banco Agrario, la alcaldía y la Casa de la Justicia. Inaudito, nuestro corresponsal Carlos Andrés Gómez en este momento está de regreso desde el municipio de Buenos Aires a Popayán, pero antes de abordar el helicóptero nos envió este reporte desde las calles destruidas por los terroristas de las disidencias de las FARC, un ataque que deja a todo un país aterrorizado. Este fue el recorrido que hizo. En Noticias RCN llegamos hasta Buenos Aires. Son 3 cuadras de total destrucción y llegamos a la estación de policía que soportó durante 7 horas el ataque de las disidencias.
la patrulla, la estación, la alcaldía, el archivo municipal y las viviendas de los habitantes de Buenos Aires, miren, destruidas. Los pesebres, los árboles de Navidad, todo quedó destruido. Los habitantes de Buenos Aires se preparaban para la primera novena al Niño Dios, pero lo que recibieron fue toneladas y toneladas de explosivos. Son 3 cuadras completamente destruidas y aquí pueden apreciar ustedes la estación que soportó este ataque durante más de 7 horas. Ahí está Carlos Andrés acompañando a la gente en el departamento del Cauca. Y la jornada de hoy en Buenos Aires, en el Cauca, no fue una simple alteración del orden público, sino una toma violenta, hay que decirlo, sistemática y demencial de las disidencias. Así fueron las horas de horror que vivieron los habitantes de esta población y que registraron en sus celulares. El municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, se despertó con las disidencias intentando tomarse el pueblo. Durante 7 horas se convirtió en un infierno bajo el ataque demencial de las disidencias. No, esos policías, esos policías. A las 6 de la mañana empezó. El objetivo, la estación de policía y la alcaldía, que fueron atacadas con ráfagas de fusil y explosivos artesanales. La gente abría con temor sus ventanas solo para confirmar el horror que se vivía afuera. Hombres con fusiles empezaron a amenazar a la población y a tomarse las calles. Utilizando megáfonos, se dirigían directamente a los policías atrincherados exigiendo que se entregaran. A ustedes, querida policía, para que se entregan. Desde las montañas, los disidentes apuntaban sus armas contra los uniformados. En las entradas y salidas al municipio dejaron cilindros cargados con explosivos. Buenos Aires quedó cercada. En aire, los militares intentaban recuperar el control mientras eran atacados. Al final de la arremetida, una explosión se escuchó en todo el municipio. Las disidencias atacaron la sede bancaria. La plata, güey. La plata como vuela, mano. La plata, güey. No, esto parece película. Duele. Es desgarrador lo que sufre la gente en medio de las arremetidas violentas de los terroristas. Vean, vamos a mostrarles una serie de audios que los mismos pobladores grabaron y que transmiten todo su miedo. Así salieron las familias de las casas buscando salvar su vida. Mamá, estamos corriendo, nos sacaron de la casa porque van a tirar unos cilindros bombas. Y sacaron a todos. Y nos sacaron de la casa y vamos corriendo para acá por el cementerio descalzo. En el siguiente audio, una mujer describe el ataque de los terroristas. No, más que unos cilindros bombas que van a desaparecer todos todo eso por ahí. Ay, no, Dios mío, que nos cubra. Pero lo más indignante, por las calles del municipio de Buenos Aires, como si fueran autoridad, con camuflados, armados y amenazando a la población para que saliera de sus viviendas. Oiga lo que dicen los pobladores. No, no eran soldados, la guerrilla nos sacaron de la casa y dijeron que no fueran porque iban a reventar todo eso, entonces no tuvieron la oportunidad de salir de ahí. Y estas otras imágenes llenan de rabia y tristeza. Mujeres con sus hijos de brazos, sin poder sacar una sola pertenencia de sus casas. Personas descalzas, por trochas. Ahí los ven ustedes huyendo de los criminales que atacaron sus hogares. El cementerio fue uno de los puntos donde corrieron para refugiarse. Y claro que tenemos que mostrar estas imágenes y oír estos audios para que el país entero se dé cuenta en las que andamos, en las que ellos especialmente tienen que andar. Bien, ya vimos el recorrido que hizo Carlos Andrés por una parte de Buenos Aires. Sin embargo, la comunidad apenas pudo salir de sus viviendas, registró la devastación. Aún se ven cilindros en las calles. La población pidió ayuda para la atención de los policías. Las paredes de la estación de policía del municipio son evidencia de la arremetida terrorista de las disidencias contra la fuerza pública. En las calles están los cilindros cargados con explosivos que fueron lanzados desde una volqueta. Y en medio, las casas de decenas de familias que tuvieron que huir para no ser asesinadas por los disidentes.
Después de una enorme explosión se dejaron de oír las ráfagas de fusil y parte de la población que se confinó durante el cruento ataque recorrió lo que quedó de sus calles. Por favor, esa gente necesita apoyo aquí. En medio del temor de quedar en el campo de guerra salieron a auxiliar a los policías que resultaron heridos. Sí, por favor, colabórenle a los policías. La alcaldía y la Casa de Justicia de Buenos Aires también fueron blanco de los hostigamientos. Y como un milagro fue calificado el hecho de que efectivamente pudieran salir algunas de las personas. Seguimos esperando un pronunciamiento del presidente Petro frente a estos hechos. Por lo pronto, el alcalde de Buenos Aires señaló que es necesario unirse para reconstruir el pueblo. Es un verdadero milagro de Dios que aquí no hayan fallecido después de haber resistido heroicamente estos muchachos en la estación de policía por cerca de 7 horas este ataque inclemente que han recibido y que ha recibido instalaciones inclusive civiles que no vemos cómo que tienen que ver unas personas que con todo el esfuerzo que han construido sus viviendas, que se han levantado. Al final la alcaldía pues es un edificio público que tendremos que ver cómo lo recuperamos, pero ¿qué le dice uno a los niños que estaban aquí pues en estas casas? ¿Qué le dice uno a esta comunidad en medio de semejante situación? ¿Qué respuesta puede darle uno en medio de esta situación tan terrible? ¿Qué respuesta? 7:12. Y ellos, quienes ustedes ven allí, son los subintendentes Robert Steven Melo y Jorge Leonardo Gómez en Cali, cobardemente asesinados en Cali esta madrugada, mientras realizaban un patrullaje de rutina en el oriente de la ciudad. A esta hora las familias de los uniformados esperan los cuerpos de esta arremetida terrorista que, según la alcaldía de Cali, tiene como responsable al ELN. Los honramos. Ingrid, ahí la veo. ¿Qué más se sabe? José Manuel, pues que el ELN habría sido desde el frente de guerra que operaría aquí en el área metropolitana de Cali los responsables de este atentado que ocurrió poco antes de las 4 de la mañana y, como usted lo decía, atacó directamente a estos dos uniformados que estaban patrullando esta zona del barrio Mariano Ramos en la comuna 17 en el oriente de Cali. La explosión acabó con la vida de los dos uniformados y, por supuesto, también sacudió a toda esa zona de la ciudad. Los vecinos dicen que están muy preocupados con lo que ocurrió porque sienten que el terrorismo está volviendo a las calles, pero además dicen que ahora se sienten más inseguros tras el asesinato de los dos uniformados. Por su parte, la policía dice que está, por supuesto, tratando de garantizar la seguridad de todos, especialmente cuando esto ocurre justo el día en que se esperaba que se celebrara la novena de la Navidad, donde todas las familias están unidas. Esto fue lo que ocurrió aquí en el oriente de la ciudad. El reloj marcaba a las 3:50 de la madrugada cuando el horror se apoderó del barrio Mariano Ramos en el oriente de Cali. Fue horrible. Uno no sabía que... Nosotros decíamos que era una bomba, pues nos despertó. Y se oía el grito de la policía. Los subintendentes Robert Steven Melo Londoño y Jorge Leonardo Gómez Ochoa adelantaban patrullajes de rutina en el sector. A su paso por este punto del vecindario, los terroristas detonaron un artefacto explosivo. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo. Minutos más tarde vino la segunda detonación. Los policías muertos decían, pero la verdad yo no vi muertos ahí, ya se los habían llevado. Estaba en una moto en la calle y ya estaba yo en esas cuando ¡pum! Que suena, sí, sonó la otra explosión. Habitantes del sector reclaman más tecnología para seguridad en su barrio. Hay que tener en cuenta que ese basurero que está allí aprovechan todo. Eso ya lo deberían de quitar allí. Los criminales habrían utilizado cámaras trampa para percatarse de la presencia de uniformados y así poder cometer este ataque terrorista. Las víctimas de este ataque terrorista, los patrulleros Melo y Gómez, compañeros de trabajo de esa jornada de la madrugada, uno de 33, otro de 36 años, uno de ellos casado. Las familias, por supuesto, llenas de dolor, esperan que les entreguen en las próximas horas en medicina legal los cuerpos de los uniformados.
Bastante triste, y porque si vemos, no solamente es esta muerte, sino ya varios policías han muerto también de esa muerte así trágica. Hay familiares, estamos en diciembre, ellos tienen hijos, tienen mamá, tienen papá que los esperan en su hogar, y ver esa falta pues no va a ser igual. Es la reflexión de un habitante de Cali tras el asesinato de los dos uniformados esta madrugada en el oriente de la ciudad. Robert Steven Melo Londoño dedicó 12 de sus 33 años al servicio de la policía. Nuestro subintendente Jorge Leonardo Gómez, natural del departamento de Santander, y el señor subintendente Melo, natural del municipio de Pradera. Junto a él también fue asesinado el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años. 15 de ellos en la institución. Todos estemos con las familiares de los dos policías asesinados. Esos dos hombres de la policía no son unos robots, son hijos, tienen papá, tienen mamá. Los cuerpos de los uniformados permanecen en la sede de Medicina Legal en Cali. Por supuesto, el ataque terrorista de esta madrugada aquí en Cali no es un hecho aislado, se suma a 6 ya ocurridos aquí este año en la capital vallecaucana, que deja 10 personas muertas, casi un centenar de heridos en los hechos terroristas del 2025 aquí en Cali. Nosotros, por supuesto, seguiremos acompañando a las víctimas, acompañando a las familias, José. Ay, Ingrid, cómo quisiera estar uno dando otro tipo de noticias un 16 de diciembre, pero nos corresponde advertirle al país lo que está pasando, y uno también se pregunta cómo llegamos hasta aquí. Y entonces se encuentra con estos datos que denunció hoy el alcalde Alejandro Eder. Vean, Eder sostiene que en 2022 había 240.000 efectivos del ejército. Hoy, dice el mandatario, que solo hay 170.000, es decir, 70.000 menos. Y recuerden que desde muchos sectores cuestionan la reducción del presupuesto para las fuerzas militares. Vean esto, a mediados de año la Procuraduría advirtió que esa reducción ha generado dificultades en materia de inteligencia, en la operación aérea por combustible, y hasta afecta también la dotación básica de los uniformados. Todo tiene que ver con todo. Vean esto, la Fiscalía destapó un nuevo escándalo. Capturó al comandante de aviación del Ejército, al coronel Julián Ferney Rincón, y a otros 2 civiles por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato por $32 millones para la reparación de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. Recuerden ustedes que aquí en Noticias RCN hemos denunciado que varios de esos helicópteros rusos están en tierra por falta de mantenimiento. Contrato que se llevó a cabo, que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos. En estos términos, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que fueron solicitadas 5 órdenes de captura contra un militar y 4 particulares vinculados al escándalo de presuntas irregularidades en un contrato para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 por un valor de $32 millones. A nivel de oficiales, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, de un asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovaciones del Ministerio de Defensa. Se materializaron 3 de ellas, 2 serán con circular roja de la Interpol. En este caso se identificó por parte de los fiscales anticorrupción un presunto direccionamiento ilegal para favorecer a un contratista que no tenía la experiencia ni la capacidad técnica para asumir el mantenimiento. Probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual. Son 7 los delitos los que la Fiscalía le imputará a los capturados, entre ellos prevaricato, peculado y tráfico de influencias. Y ya les contábamos que hace apenas 2 meses aquí en Noticias RCN habíamos denunciado las posibles irregularidades en el proceso de contratación, denuncias que hacían el mismo Ejército y la Contraloría. Pues bien, advertimos que ya iban a vencerse los tiempos y no podrían cumplir con el contrato como efectivamente ocurrió. De los 19 helicópteros rusos Mi-17 clave para la lucha contra la delincuencia, solamente hay 3 volando. El 17 de octubre de 2024, el Ministerio de Defensa envió la cotización a las empresas Ver Service S.A., Aeroproof S.A. y Berthold System Company.
El 21 de ese mes, Aviación Ejército realizó una visita a Berthold System en Florida, Estados Unidos. Concluyó que la empresa no tenía la capacidad para hacer el overhaul, mantenimiento completo de los helicópteros Mi-17, información refrendada por la empresa rusa dueña de los helicópteros. El 13 de diciembre, Berthold System envió documentos a la autoridad aeronáutica en Ucrania para certificarse para este mantenimiento. El 18 de diciembre le responden que tiene la capacidad, pero solo para 2 tipos de motores. El 31 de diciembre, día en que se prescribe el contrato, el Ministerio de Defensa emitió un informe en el que concluyó que la empresa Berthold System no cumplía con varios criterios. Ese mismo día y horas más tarde, el comandante de la Brigada de Aviación Ejército, coronel Julián Rincón, afirmó que la empresa Berthold System se encontraba habilitada pese al concepto contrario. A partir de ahí, ya en el 2025, hubo una serie de modificaciones al contrato, entre ellos que la empresa solicitó hacer el overhaul en territorio colombiano, pero fue denegado. Pero es el 15 de abril de 2025 cuando se efectuó el pago anticipado por un poco más de 16 millones de dólares. El mismo coronel Rincón, que había habilitado a la empresa Berthold días atrás, dio un reporte diferente el 2 de julio. Ese día informó al comandante del ejército que a la fecha solo se había ejecutado el 8% del contrato, lo que representa un estado crítico. A partir de allí comenzaron los procedimientos para declarar incumplimiento de contrato. 7:22, grave todo. Esto no para aquí. Vamos a volver al departamento del Cauca más adelante con nuestro corresponsal Carlos Andrés, quien pudo estar allí con los habitantes de Buenos Aires más temprano. Regresamos en minutos. 7 de la noche, 30 minutos. Miren, si de algo estoy orgulloso es de dirigir la redacción que tenemos en Noticias RCN y reporteros como nuestro corresponsal Carlos Andrés Gómez en Popayán es un ejemplo de eso. Vean, acaba de llegar de Buenos Aires en el Cauca, arriesgando su seguridad. Carlos Andrés, usted habló con una joven patrullera que combatió con los criminales de las disidencias y logró un testimonio que refleja la valentía de nuestros policías. Carlos, descríbanos qué vio en ese municipio, cómo fue ese encuentro con la gente y gracias siempre por su trabajo. José Manuel, televidentes, gracias por las palabras. Y bueno, llega uno con el corazón compungido de verdad, ingresar a esas viviendas y encontrar el pesebre al cual le iban a rezar la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios, encontrar esos pesebres destruidos, los arbolitos de Navidad destruidos, los niños no paraban de llorar. Son 3 cuadras acabadas. De verdad fue un ataque devastador el que sufrió hoy la cabecera municipal de Buenos Aires y lo calificó así el alcalde Pablo Peña. Dijo que es un milagro que no hayan muerto personas, si hasta tenían bombas incendiarias listas para arrojarle a la estación de policía, a lo que quedó, a esos destrozos de la estación de policía, para hacer salir a los uniformados que nunca se rindieron. Nos habló la patrullera que manifestó que sintió temor, pero que supo sacar avante esta difícil situación. Yo soy Patria, buenas noches, me presento patrullera de policía Karen Semanate de la estación de policía Buenos Aires. Bueno, patrullera, ¿cómo fue ese momento tan valiente de ustedes resistir esa salvajada de ataque? Pues fue un momento, la verdad, muy angustioso, la verdad estuve muy asustada, pero pues con mis compañeros logramos repeler todo eso, logramos salvaguardarnos y claramente lo volveríamos a hacer por sus familias y nuestra familia, que somos el orgullo para ellos. ¿Cuál es el mensaje en esta Navidad de la anhelada paz a su familia que está preocupada en estos momentos? Pues a mi familia les quiero dar muchas gracias por todo el apoyo, por siempre estar ahí para nosotros. Y pues en esta Navidad, gracias a Dios, estamos bien, los vamos a acompañar y espero que todos ustedes, los demás policías, soldados, toda la Fuerza Armada, Fuerza Pública, vuelvan a sus casas sanos y salvos, se puedan encontrar con sus familias. Fueron 17 valerosos hombres y mujeres de la Policía Nacional, patrulleras, patrulleros y suboficiales que soportaron este ataque. Miren, la gente en Buenos Aires está muy agradecida con esta fuerza pública, con estos valerosos héroes que durante 7 horas resistieron este ataque. Y es que estos disidentes bloquearon las 2 vías de acceso a la cabecera municipal de Buenos Aires. Por eso fue difícil la llegada por tierra. Y según el director de la Policía Nacional, tenían por inteligencia, descubrieron que aprovecharon el clima hoy, el cielo cubierto, para que el apoyo aéreo tampoco llegara. Fueron calificados como héroes por los habitantes de Buenos Aires.
Son unos héroes estos hombres que hoy resistieron este ataque acá, 17 policías resistiendo una cantidad de bandidos que en estos momentos nos están haciendo daño a nuestro pueblo. Me da mucha tristeza ver cómo nos dejaron, pero Dios es grande y nos vamos a recuperar de todo esto. La Navidad que se convirtió en Buenos Aires en tristeza, en destrucción y en incertidumbre porque, bueno, esta gente no sabe ni siquiera dónde va a pasar la noche. Los uniformados se están reubicando, se están acomodando en unas posiciones ahí cercanas para no correr riesgo mayor al que ya tienen por el solo hecho de estar en esa población bajo el asedio de las disidencias de alias Iván Mordisco. La información desde el departamento del Cauca, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. A las 7:34, mucha atención al ultimátum de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. Dice que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande en la historia de América. Ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros, así sean autorizados, que entran y salen de Venezuela. Enfatizó que el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera y acusó al régimen de Nicolás Maduro de robarse yacimientos de petróleo para financiarse. Ya hay reacciones. El congresista republicano escribió en redes: llegó la hora. Volvemos a Colombia. En Bello Barbosa y Medellín se cumplieron las exequias de las 17 personas fallecidas en el accidente vial de Remedios, Antioquia. El duelo por la prematura partida de los estudiantes que regresaban de su excursión de bachilleres se vio reflejado en cada una de las ceremonias, donde en medio de la tristeza piden respuesta de las causas del accidente. No hubo sepelio colectivo, fueron ceremonias individuales, cada una de ellas cargada de inmenso dolor, varios campos santos, varias salas de velación, 17 espacios para honrar esas vidas truncadas por el destino. Él tenía muchas metas, muchos sueños que ahora están rotos, pero su mayor anhelo era graduarse. La prima de uno de los jóvenes fallecidos analizó junto a Noticias RCN el paso a paso de la aventura, la parte feliz, la de las fiestas, la de las risas. Estaban felices, bailaban, cantaban, se lo gozaban y decían que fue lo más bonito que sus papás les pudieron haber dado. Y también recordó el regreso interrumpido, donde el sueño se convirtió en pesadilla. Sí, los sorprendió dormidos. Por eso fallecieron tantos, seguramente del impacto de estar dormidos. Y al recordar los momentos felices de la excursión, el joven que se convirtió en héroe deja una lección. Todo el mundo debería tener en cuenta que cada día es un regalo de vida. No todo el mundo se despierta al siguiente día, no todo el mundo se le cumple lo que iba a hacer mañana. Entonces siento que es algo que todo el mundo debería tener muy en cuenta, en aprovechar cada instante en el que están vivos, en el que están bien. Muy bien, seguimos con más noticias a esta hora, una que tiene que ver con política. La reforma a la salud se hunde otra vez en el Congreso de la República, esta vez con 8 votos en contra. Y aquí veo a doña Catherine. Catherine, ¿qué tal estuvo ese debate? Pues estuvo interesante, José. Hubo un buen rifirrafe, hubo oportunidad incluso para que el ministro de Hacienda explicara de dónde se supone que iban a provenir los recursos si se aprobaba el proyecto. El ministro de Salud también se defendió y ha explicado por qué, según él, el sistema no está funcionando tan bien. Pero vea que los congresistas no se dejaron convencer y los 7 que dijeron que no, se mantuvieron. 7. Me hablan de una congresista que se salió a última hora. Sí, señor. La senadora Esperanza Andrade estaba lista para votar. Incluso ella dice, no, voy a votar no al archivo. Minutos antes de esa votación dijo, ya vengo, que es que voy a un ascenso, pero no volvió. Mire, y de la otra que me hablan es de una congresista que estaba muy inclinada como a votar por el sí a la reforma y al final terminó con el no. Terminó siendo el voto sorpresa. ¿Quién? La senadora Berenice Bedoya. Ajá. Ella había dicho que iba a apoyar esa reforma a la salud, pero mire, José Manuel, que antes de que se diera la votación pidió la palabra y dejó en claro por qué iba a votarle no a este proyecto. 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma a la salud. Yo no vine al Congreso a defender caprichos del poder, vine a defender la gente. Y ese es el sentido de mi voto y de mi palabra hoy. No me da miedo, presidente, de lo que puedan decir los de derecha o los de izquierda, o los que
salen a hablar mal de los que estamos opinando o estamos tomando decisiones. Yo estoy aquí por el pueblo y para el pueblo. El problema del sistema de la salud no es el modelo, es el mal manejo de los recursos públicos. Es que no ha habido auditoría, no ha habido transparencia, no ha habido honestidad. Llevamos más de 10 sesiones debatiendo este proyecto y el ministro de Hacienda no le ha dicho cuáles son esas nuevas fuentes de financiación. Por eso esta decisión de la Comisión Séptima del Senado es una decisión responsable, porque la salud de los colombianos no admite improvisaciones. Hundida entonces la reforma en la salud. ¿Se van a vacaciones los señores congresistas? Sí, señor, del 16 de diciembre al 16 de marzo. 3 meses de vacaciones y de campaña política. Una rica esa vida, ¿no? Vea, seguimos hablando de la salud, Kate, gracias, esta vez desde una arista jurídica y en cuanto tiene que ver con la UPC, de la que hablamos mucho, Felipe, una orden perentoria de la Corte Constitucional, diríamos sin derecho al pataleo por parte del ministro de Salud, ¿no? Sin pataleo ni guachafita. Eso fue lo que había pedido el ministro de Salud, una orden perentoria de 48 horas, pidió un plazo porque pues no alcanzaba, sin embargo, este auto del magistrado Carlos Camargo le dice no hay más plazos, es decir, tiene que haber un plan integral de salud y la UPC debe ser calculada pensando en los pacientes y en la sostenibilidad del sistema de salud. Eso hacia atrás, pero sabe que también está inquietando mucho lo que pase el año entrante, en 2026. Varios sectores, Felipe, ya empiezan a levantar la mano y a expresar sus preocupaciones. Van a seguramente hacer un incremento en la UPC para el 2026, seguramente un poquito por encima de la inflación para no quedarle mal a la Corte Constitucional, pero con toda seguridad va a ser un incremento insuficiente. El déficit hoy en día estimado para este año sea de 10.2 billones de pesos. Esto lo vio la Corte Constitucional y se lo indicó al gobierno y le dijo, la UPC no va a ser suficiente. La Corte está dando la orden de que se financie bien y la Corte se cansó de la tergiversación y de la manipulación de la información y de los informes parciales. La fijación de la unidad de pago por capitación para el 2026, que es sin duda la señal necesaria para iniciar la estabilización del sector el año que viene en un sistema que el gobierno se niega a aceptar que esté en crisis. Los regalos de hoy son para una candidata presidencial, para un exmandatario y para una ministra. Espero que los disfruten.